Bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy, día lunes 11 de abril. El tema que nos toca a partir de esta semana es geolocalización, mapas y sensores. Con respecto al contenido que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta vamos a ver cómo podemos obtener las coordenadas de geolocalización, ¿sí? Latitud y longitud, a través del GPS. Y, digamos, los distintos usos que les podemos dar al GPS y las distintas librerías que tenemos para trabajar con el sensor, con este sensor, sí, llamémosle también, puede ser, GPS, para después poderlo usar en conjunto con el mapa, ¿no? En el mapa no solamente vamos a ver cómo recrear un mapa de una zona determinada, de un aspecto determinado, sino que también vamos a poder en ese mapa poner marcadores, ¿sí? Que muestren un punto de geolocalización obtenido a través de nuestro GPS, por ejemplo. Después vamos a trabajar con, después de haber visto el tema mapas, vamos a trabajar con el resto de los sensores: acelerómetro, giroscopio, sensor de temperatura, sensor de proximidad. Entonces, la idea es ir desarrollando estos temas en estos 3 días. Hoy, todo lo que tenga que ver con GPS, mañana mapas, miércoles sensores, ¿sí? Acelerómetro, giroscopio y lo que dije recién. Y hay un tema que no lo vamos a tocar, pero que sí va a estar en la plataforma disponible: el manejo de gestos, ¿sí? Para que ustedes, en una librería que les permite manejar los gestos de pinza, por ejemplo, de una forma mucho más rudimentaria, digamos, si se quiere, pero bueno, para que se entienda el concepto, ¿no? Para que se entienda la idea. El tema de gestos no entra en la evaluación, ¿sí? No entra como parte del proyecto final. Con respecto a geolocalización, ¿sí? Lo que tenemos que saber es lo siguiente: que podemos obtener las coordenadas de geolocalización desde nuestros dispositivos a través de 3 formas diferentes. Cada una de ellas con mayor precisión que otras, ¿sí? Y efectivas dependiendo del ambiente en donde se encuentran, ¿sí? Las 3 formas de poder obtener las coordenadas de geolocalización son a través de GPS, a través de las antenas de triangulación GSM, o las antenas celulares, y a través de Wi-Fi. Y si podremos ser capaces de acceder a la posición con un determinado margen de error, dependiendo de la forma en la que quieren obtener la geolocalización, ¿sí? Obviamente, el GPS es la más exacta, pero no es la mejor forma si estoy dentro de un edificio, ¿sí? Si estoy dentro de un edificio, el GPS va a dar mi ubicación con cierto margen de error, con ciertos metros de error, ¿sí? No es el más adecuado dentro del edificio. En el caso de Wi-Fi y GSM, tienen más margen de error a campo abierto, pero tienen mayor precisión dentro de los edificios, ¿no? Dentro de áreas cerradas. Los sensores, estos sensores nos permiten, en general, acceder a diferentes informaciones del entorno que nos rodea. ¿Ah? Lo más importante que podemos obtener es nuestra ubicación, ¿no? Pero también hay otras medidas, ¿sí? Otras métricas, otros datos que podemos obtener a través del sensor, ¿no? Es importante, cuando voy a acceder a un sensor, ¿sí? Al GPS puntualmente, solicitar permisos. Nosotros sabemos a esta altura que para solicitar permiso lo tenemos que hacer de 2 formas: expresamente en el manifiesto y después en forma dinámica por código, ¿no? Desde Java. Si nosotros queremos acceder a la geolocalización, por ejemplo, a través del GPS, debemos solicitar este permiso, el Access Find Location, ¿sí? Si nuestro acceso, ¿sí? a la localización lo vamos a obtener a través de las antenas de triangulación o de Wi-Fi, basta con que pida este permiso, Access Core Location, ¿sí? Algo importantísimo: si yo pido este Access Find Location, supuestamente ya tengo todos los permisos otorgados, ¿sí? Así que vamos a trabajar con ese permiso nada más. Entonces, como primer medida,
lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Estando en su proyecto, ¿sí? Inmediatamente se van al manifiesto al Android Manifest, ¿sí? Para solicitar ese permiso. Yo les voy a pasar acá por código, perdón, el primer permiso que deberíamos ir obteniendo, ¿sí? El de Access Find Location. Ahí creo que se los pasé. Corrección de marcha. Para solicitar el Access Find Location tenemos que tener el permiso también Course Location. Location. Ahí está. Cierro. Ahí tenemos los dos permisos a través del manifiesto. ¿A alguien le tomó solamente el Access Find Location? Bien. Para los chicos que están desde el celular, bueno, miran la clase y después, en un ratito, se ponen, cuando estén en su computadora, ¿no? Bien. Entonces, para poder utilizar los servicios de geolocalización debemos solicitar permisos en el manifiesto, ¿sí? Sabemos que también esto lo tendríamos que hacer dinámicamente, tendríamos que hacerlo por código, ¿sí? Se solicita por separado el permiso para el servicio de localización más precisa, el Find Location, para localizarnos desde, y para localizaciones aproximadas, el Course Location, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a ir trabajando? Yo voy a pasar primero esta parte de geolocalización porque les voy a mostrar dos formas de usar el GPS, ¿sí? Dos formas de utilizar el GPS. Una forma es usando las librerías de Google Play Service, ¿sí? Una forma es utilizando las librerías de Google Play Service. Para poder tener disponibles en nuestro proyecto la librería de Google Play Service, lo que vamos a hacer es agregar en el archivo de Gradle, ¿sí? Vamos a abrir en nuestro proyecto el archivo Build Gradle y pegamos, ¿sí? Esta línea, ¿sí? La de implementación de Google Play Service, en mi caso la versión 12. Cualquier es la que está puesta acá en la diapositiva. Es muy probable que si hay una versión más nueva, ¿sí? Es muy probable que si hay una versión más nueva, les sugiera después ellos el mismo ID de actualizarla, ¿no? Si no, la dejan ahí directamente. Recuerden que cuando pegan la línea esta de implementación, ¿sí? Para poder implementar esta librería, se va a activar acá arriba, a la derecha, sincronizar, ¿sí? Un botoncito que va a decir sincronizar ahora, y descarga automáticamente las librerías de Google Play Service. Yo voy a ir pausando para que ustedes lo vayan haciendo. Entonces, una vez, ¿sí? Que logramos importar las librerías de Google Play Service, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo muestro qué es lo que vamos a hacer y después lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Desde nuestra activity, por ejemplo, ¿sí? Desde nuestra activity, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear primero un objeto, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un objeto de tipo Google API Client, ¿sí? A ese objeto le vamos a poner una serie de listeners, una serie de escuchas, ¿sí? ¿A qué? A eventos, o sea, al objeto este, Google API Client, le vamos a decir, mira, el servicio que quiero usar es tal, en este caso, el de GPS, ¿sí? Segundo, le vamos a poner una serie de listeners para que, si estamos usando el GPS, por ejemplo, nos avise cuándo está conectado el GPS para poder hacer uso de él, o cuándo está desconectado para avisar de alguna manera, perdón, al usuario que se conecte, que habilite el GPS para que pueda, para poder obtener la geolocalización, ¿sí? Otros listeners que le puedo poner es para fallas que podrían ocurrir mientras está la aplicación funcionando, ¿sí? Nosotros el único listener que le vamos a poner
va a ser para manejar el evento de conexión, ¿sí? Cuando esté conectado el GPS, ya podrá hacer las lecturas, tranquilamente. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en nuestro código es lo siguiente. Nuestra activity, ¿sí? Nuestra activity, recordando que es una clase que extiende de App Compact Activity, va a ser un callback, un connection callback, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nuestra activity, además de ser una activity, va a ser un listener, es decir, va a tener implementados los métodos que se van a ejecutar cuando el GPS esté en servicio o esté desconectado, ¿ok? Si yo quisiera que además la activity manejara los eventos de falla, que es lo correcto, pero en este caso por una cuestión de simplicidad no lo vamos a poner, yo diría que mi activity también implemente este onConnectionFileListener, ¿sí? Estas son dos interfaces que les va a proponer implementar ciertos métodos para encargarse de manejar las fallas y para encargarse de atender o hacer la tarea que tenga que hacer cuando el GPS esté conectado, ¿no? Para lo que ustedes necesiten. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es esto. Le vamos a decir a nuestra activity que implemente, en este caso, solamente el connection callback, ¿sí? Inmediatamente, cuando ustedes hagan el implement, les va a marcar en rojo porque esa interfaz tiene métodos que deberían ser implementados acá en la clase MainActivity. Entonces les va a aparecer una lamparita en rojo, ¿sí? En donde ustedes pueden hacer clic y elegir la opción implementar métodos. Y se los va a implementar a los métodos, ¿sí? Al onConnect y al onConnection suspend se los va a implementar vacíos, ¿sí? Ya los vamos a llenar con tarea y ya con código. Vamos a ver qué ponemos ahí. Entonces, ni bien pongan el implement de connection callback, les va a advertir que tienen que implementar, que MainActivity tendría que implementar esos métodos, ¿sí? Entonces le dicen que los implementan y los vamos completando. Entonces, si me figura en rojo el Google API Client, que algo que me olvidé, es que importen la librería, importenla a la clase, perdón. ¿Sí? Cuando ustedes se paran ahí, si se los marca en rojo a Google API Client, se paran ahí al Enter, Alt, Enter, y les importa automáticamente la clase. Les importa automáticamente la clase Google API Client y les importa la interfaz. En realidad, les hace este import, ¿ven? De Google API Client, y el que seguramente ven ustedes es el location callback. El connection callback, perdón. Les importa automáticamente seguramente el Google API Client. Ahí. Después de que importaron la clase, ¿sí? API Client, le subrayan todo. ¿Por qué? Porque Connection Callback es una interfaz y tiene métodos que ustedes acá tendrían que implementar. Acércate y te tiene que aparecer la lamparita roja y elegir la opción de implementar métodos. Hacerle clic sobre lo rojo. Ahí está, ahí tenés los métodos que vas a implementar, son esos dos primeros. Le decís que implemente el onConnect y el onConnect suspend. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que te estaba diciendo es, MainActivity no es una clase abstracta, por lo tanto, estos métodos que heredó los tiene que implementar. Por ahora los vamos a dejar así vacíos, ahora vamos a ir completándolos con código, que es lo que debería ir ahí. ¿Sí? Nos decía que nuestra activity, estábamos acá, ¿no? Nuestra activity implementara connection callback, ¿no? Podíamos implementar las dos interfaces, como dije recién, pero vamos a implementar nosotros connection callback. Ahora, ¿qué podemos hacer dentro de la activity? Lo que podemos hacer dentro de la activity es puntualmente esto. Tener un atributo que sea de tipo Google API Client, ¿sí? Y luego, ya después lo vamos a hacer. Y luego hacer lo siguiente. Para instanciar
un objeto del tipo API Client, Google API Client, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a crear un objeto de tipo Builder, que es una subclase de la clase Google API Client, que recibe como parámetro el contexto, ¿sí? Es decir, en qué activity estás vos parado, ¿sí? Ahora, vieron que nuestra activity, dijimos, no va a manejar las fallas, sino que va a manejar solamente los eventos de conectado o desconectado del GPS. Entonces, no vamos a usar este método, ¿sí? El de Auto Manager, sino que vamos a usar este método. Vamos a poner, a través del método addConnectionCallback, le vamos a poner cuál es el objeto que tiene los métodos que se van a encargar de manejar la conexión, ¿sí? Que van a hacer algo cuando esté conectado el GPS y nada cuando esté desconectado. ¿Por qué dice this acá? No es porque le estoy pasando referencia de contexto, sino que le estoy pasando referencia de esta misma activity. ¿Por qué? Porque esta activity, además de ser una activity, ¿se acuerdan que implementaba la interfaz Connection Callback? ¿Sí? Que tienen los dos métodos, estos connect y suspend. Por eso este this es para pasarle referencia de cuál es la clase que tiene los métodos, ¿sí? Que se van a encargar de manejar los eventos de conectado y desconectado. En este caso, como la misma activity es un connection callback, por eso pongo this. A través del método addAPI, yo le voy a decir a Google Play App, al Google API Client, qué servicio es el que quiero utilizar. Como quiero utilizar el servicio de geolocalización, lo hago de esta manera. Directamente poniendo el nombre de la clase, location service, punto, la constante API. De esta manera, estoy dando a entender a Google API Client que voy a hacer uso de los servicios de geolocalización. Y el método build lo que hace es construir un objeto de tipo API Client, ¿sí? Google API Client. Entonces, vamos por parte. ¿Qué deberíamos hacer primero? Bueno, primero vamos a poner un atributo, ¿sí? De tipo Google API Client. Vamos a ponernos un atributo de tipo Google API Client. Ese es el primer paso. ¿Sí? El segundo paso es, dentro del onCreate, vamos a instanciar el objeto de tipo Google API Client. De la forma que lo mostré en la presentación. Ahí les paso por el chat el código. Bueno, vamos a trabajar sobre el método onConnect, ¿sí? Que es el método que se debería ejecutar cuando tenemos disponible el GPS, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? Es pedir permiso. ¿Se acuerdan que nosotros pedimos el permiso de geolocalización, el Access Find Location, en el manifiesto? Lo tendríamos que pedir también por código. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para pedir el permiso, ¿sí? Una vez que tenemos el permiso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos que el GPS guarda, nosotros no vamos a obtener las lecturas directamente del GPS, del dispositivo. El GPS, ese sensor, toma los datos de geolocalización y los guarda en un contenedor, ¿sí? En un content provider. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es crear un objeto que de alguna manera se conecte a ese content provider sin tener que hacer yo toda la vuelta que hacía, ¿se acuerdan? Para acceder a un contenedor, tenía que tener la URI, que tenía, ¿sí? Entonces, hay objetos, hay clases que directamente apuntan a ese contenedor. Por ejemplo, esta clase, que es de tipo Fused Location Provider Client, ¿sí? ¿Cómo creo una clase de ese tipo que apunte a ese contenedor? De la siguiente manera. La clase Location Service, ¿sí? Que es la misma clase que tiene la constante del API de servicio que ustedes van a usar, ¿sí? Que es esta misma clase, la clase Location Service, que es la misma clase que tiene esta constante, la del API, ¿sí? Bueno, esa misma clase tiene un método que genera un objeto de tipo Fused Location Provider Client. Entonces, ese método es un método estático, este método.
get fuzzle location provider client. Cuando invoco este método, ¿sí? Genero este objeto. Muy bien. Este objeto tiene el método getLastLocation, ¿sí? Que en lugar de darme la localización solamente, la localización es un objeto que tiene como dato dos valores flotantes, ¿sí? Más importantes, latitud y longitud. Pero en lugar de darme eso, me da una tarea, es como que me da un hilo que por dentro va a tener la tarea de estar pendiente de que cuando haya una lectura del GPS me devuelva la localización, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque se ejecuta esta línea y no tengo ya en task la localización. Lo que tengo es la tarea esa, de que va a quedar esperando que haya una lectura. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle una especie de observador, ¿sí? Listener, en realidad, a esa tarea. Que es lo que, esto lo taché acá porque no lo vamos a hacer. Estoy sintetizando acá. Le vamos a poner un listener a ese task para que cuando haya un suceso de que haya dato en el container, en el contenedor, el dato que va a ver es el que prometió que me iba a devolver, que era una localización, ¿sí? Entonces, a ese task, a través del método addOnSuccessListener, le paso un objeto del tipo onSuccessListener que va a recibir una localización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el GPS haya hecho una lectura, ¿sí? Se va a ejecutar recién este método, ¿sí? El onSuccess, que va a recibir como parámetro la localización. Entonces, ¿qué hago yo acá? Y lo que hice acá en este ejemplo es, si la localización que recibo por parámetro no es nula, es decir, hubo una lectura, hay una localización, en este caso lo que hago es mostrarla por pantalla, ¿sí? Mostrarla en un TOAS, ¿sí? Ese objeto localización, ¿se acuerdan que trae varios datos? Los dos importantes, que son dos datos de tipo float, que es la latitud, ¿sí? Y la longitud. ¿Estamos? En este caso, en este ejemplo, muestro solamente la latitud, pero tranquilamente podría mostrar la longitud también, ¿sí? Las dos coordenadas. Y tranquilamente yo con esas dos coordenadas, cuando vea mapas, podría poner un marcador en esas coordenadas, en esa posición, ¿no? Bien. Entonces, sintetizando, ¿cómo haríamos esto? Bueno, yo les voy a pasar ahí el código. Vamos a probar si basta con solamente este permiso, ¿sí? El Access Find Location. Si no, después lo modificamos, no hay problema. Le agregamos el otro permiso. Entonces, fíjense que acá está la rutina, ¿se acuerdan la rutina corta del permiso? ¿Sí? Entonces, nada, lo que hice antes fue pedir el permiso, ¿sí? Usando la rutina corta de tipo Access Find Locations, y luego generé el objeto este, puse el Location Provider, ¿sí? A través de puse el Location Provider, obtuve, invoqué el método getLastLocation, que fue el que me dio ese task de una location, de una localización, y luego lo que hice fue, a esa tarea, a ese task, le invoqué el método addSuccessListener, que es el que se queda escuchando si hay una lectura, ¿sí? Y directamente el onSuccess lo que puse fue, bueno, cuando hay una localización, mostrar de esa localización la latitud y la longitud, ¿sí? La teoría dice de que puede haber una lectura, pero que primero me genera a lo mejor un objeto location vacío, ¿sí? Tengo un location, perdón, nulo, ¿sí? Entonces, podría asegurarme, la buena práctica es asegurarme de que si location, la variable location, que es la que recibe por parámetro el método onSuccess, no es nula, muestre el TOAS, ¿sí? Y si no, no muestra nada. Ah, bueno, esa es la modificación que hice. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué podría poner? ¿Sí? ¿Qué podría poner en el suspend? Bueno, en el onConnection suspend podría poner un TOAS que diga solamente se ha interrumpido la conexión. ¿Sí? O sea que acá directamente en el onConnection suspend voy a poner un TOAS, copiar,
Es más fácil que lo escriba de nuevo. Entonces, toas.makeText, referencia del contexto, aquí, en este caso this, el mensaje, la duración del mensaje y Joe para que lo muestre. ¿Sí? Porque eso tranquilamente, eso podría ser solamente la línea dentro del onConnection Supreme. ¿Sí? Entonces, con esto, serviría solamente para poder obtener las coordenadas X, Y desde el sensor, ¿no? Las coordenadas, perdón, de latitud y longitud desde el sensor. Acá la única tarea que hago, ¿sí?, en el onConnect, cuando hay lectura, es mostrarlo por pantalla, pero yo tranquilamente a este dato, a este location, ¿sí? Fíjense que si yo pongo location, ese objeto tiene varios métodos, ¿sí? Puedo traer inclusive la altitud, la precisión, este accuracy, la precisión es un valor numérico, porque de ese valor de precisión va a depender de qué servicio, de qué dispositivo se valió para obtener la localización, ¿sí? Si de GPS, si de antena de triangulación o de Wi-Fi. ¿Vamos? Fíjense que acá tengo, no solamente puedo extraer los datos de latitud y longitud, sino también tengo altitud, ¿sí? Acuérdense que decía la exactitud, un montón de datos más, ¿sí? Velocidad de lectura, en fin, tengo un montón de datos, no solamente, ¿sí?, tengo el dato de coordenadas, ¿vamos? No solamente el dato de coordenadas. ¿Qué me gustaría que hagan? Una vez que... Bien, algo importante, ¿sí?, que yo pensé que lo incluía, pero no, es... tienen que importar paquetes de Google Play Service también. ¿Cómo hago esto? Bien. Hago clic acá en el SDK Manager. Esto lo tienen que tener instalado, ¿saben por qué? Para usar no solamente los servicios de geolocalización, sino también después cuando veamos mapa. Entonces, en el SDK Manager, hago clic en SDK Tools y selecciono, instalo Google Play Service. OK y aplicar. Exactamente. Ahí está. Y ahí va a tardar un ratito en descargar. Eso no se los dije porque pensé que, bueno, que lo tenían, que ya la nueva versión ya a lo mejor te incorporaba esas librerías. Otra forma de obtener datos de GPS es la siguiente, ¿sí? Siempre lo mismo, ¿no? Pedimos los dos permisos. La forma que les voy a mostrar ahora es usando las librerías nativas de Android. Entonces no necesitamos importar ninguna dependencia, como hicimos recién. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en este nuevo proyecto que creamos, pedir los permisos, ¿no? El Access Find Location y el Access Core Location. Voy a cerrar este. Entonces pedimos esos dos permisos. Vamos al Android Manifest. Entonces agregamos esos dos permisos, ¿no? El Access Find Code Location y el Access Find Location. Eso es lo primero que vamos a hacer. Una vez que tenemos dos permisos, nos vamos a ir directamente al Main Activity. Una vez que tenemos los dos permisos, nos vamos a ir directamente al Main Activity. Por ahí si hay alguien que lo tiene ya tipeado y lo pasa por el chat más rápido que yo, mejor, no, al contrario. Bien, a ellos ya se los pasé.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de el main activity? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito, ¿sí? Necesito esto. Generar un manager, un location manager. Este objeto es el que me va a dar todos los métodos y todas las funcionalidades para poder acceder al GPS. ¿Sí? ¿Cómo genero un location manager? De la siguiente manera. Invocando el método getSystemService. ¿Sí? Invocando al método getSystemService. ¿Qué le paso? El tipo de servicio de que quiero tener acceso, que quiero usar en este caso, que es el servicio de localización. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a ir al main activity. Y vamos a invocar el método getSystemService. Le pasamos, fíjense, como parámetro al método, ¿sí? El tipo de servicio al que queremos acceder de esta manera. Context, ¿sí? Y la constante location service. Directamente desde acá. Punto location service. Bien. Este método, ¿sí? Este método nos devuelve un manager. Yo quiero guardarlo como location manager. ¿Sí? Entonces, este método, acá cuando pongo location manager me pide que lo importe. Perfecto. Cuando tengo el location, cuando invoco el método getSystemService me devuelve un manager. Yo lo voy a castear a location manager. Bien. Entonces ahí tengo mi manager. ¿Qué me permite? Después ya lo voy pasando por el chat. ¿Qué me permite ese método? ¿Sí? Lo que me permite ese método es, por ejemplo, poder acceder al contenedor de GPS. ¿Sí? Yo a través del manager puedo, a través del método getProvider, puedo acceder al contenedor del GPS. ¿Para qué? Para obtener información acerca de ese componente. Fabricante, no los datos ya de latitud y longitud, sino todos los datos referidos al componente. ¿Sí? Año de fabricación, ¿qué es lo que tenemos más adelante? Pero yo en este caso no quiero hacer eso. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero crear un listener, ¿sí? Que esté permanentemente leyendo el GPS, ¿sí? Y que cuando haya un cambio de mi ubicación, X cantidad de unidades de medida que yo ponga, él me avise, ¿sí? Y me dé mi nueva ubicación. Me dé de nuevo latitud y longitud actual, ¿sí? Para hacer eso, lo vamos a hacer de esta manera. Estoy renegando con la barra porque toco una tecla. Acá. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Con ese manager que nosotros creamos, ¿sí? Usando este método, requestLocationUpdate, yo le voy a pasar como primer parámetro, ¿sí? ¿De dónde voy a obtener las lecturas? En este caso, del GPS. Segundo parámetro, cada cuánto tiempo quiero que haga las lecturas al GPS, ¿sí? Fíjense que el tiempo está expresado en segundos. Luego, la distancia, es decir, cada cuántos metros, ¿sí? No cada cuántos metros, sino en realidad lo que le quiero decir acá es que cuando haya un cambio en la ubicación
de 10 metros con respecto a donde estaba parado originalmente, ¿sí? Hace tal tarea. Entonces, este método, Request Location Update, recibe de dónde voy a hacer la lectura, cada cuánto tiempo voy a hacer la lectura y cuál es la distancia que voy a tomar como margen de tolerancia de cambio, ¿sí? ¿Y qué le paso como último parámetro? El listener, ¿sí? Que es el que va a reaccionar cuando suceda eso, cuando cada cierta unidad de tiempo haya habido un cambio de 10 metros con respecto a mi posición anterior. ¿Y qué es ese listener position? Ese listener position, ¿sí? Es un objeto de una clase que implementa la interfaz location listen, ¿sí? Esa interfaz tiene 3 métodos, ¿sí? Esa interfaz pide que yo implemente, en realidad, 4 métodos. El onLocationChain, el onProvider, el proveedor desactivado, proveedor activado y cambios de estatus, ¿sí? El método que se va a ejecutar cuando haya un cambio en mi posición es este, el onLocationChain. ¿Qué me va a devolver? Un texto. ¿Y qué tenía el objeto location como información? La latitud y la longitud, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a crearnos una clase que implemente Location Listener. Sí, podemos hacerlo. Entonces, en nuestro proyecto, vamos a crear una clase, ¿sí? Que se llame, qué sé yo, detecta movimiento, nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Implementar sus métodos. Puedo hacer un clic a la lámpara roja y le digo implementar todos sus métodos. Todos. Pero sería posible. 30 métodos. Fíjense que hay algunos que están en desuso, ¿no? Acá está. Acá me dio para implementar todos sus métodos. El método sobre el que vamos a trabajar nosotros es esto. Es este. El onLocation Chain. ¿Sí? Es en este método en donde vamos a poner lo que queremos que haga cuando, digamos, haya accedido haya obtenido la localización. Bueno, acá es donde podemos poner el TOAS, si queremos. Acá estamos un poco complicados, porque fíjense, si yo uso un TOAS, ¿ok? Yo necesito acá tener referencia del contexto, pero estoy en una clase que no es una activity, ¿sí? Ni es tampoco un servicio, ni es un broadcast, no tengo, por lo tanto, el método getContext. Entonces, la forma que tendría de tener el contexto acá sería que esta clase tuviese un constructor. Bueno, ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Private, context, cortamos. Y vamos a ponerle un constructor. Public, detecta movimiento, que reciba el contexto. Y lo que va a hacer por dentro es, a este contexto le asigna el contexto que recibo por dentro. Pero acá no hay nada novedoso, ¿sí? Lo hago porque ahora, para usar un TOAS, tengo que tener el contexto. Contexto que recibí por parámetro, el atributo, perdón, el mensaje, qué sé yo, latitud, puedo mostrar al lado lo que devuelve lo que tengo en location.getLatitud. No es lo más adecuado un TOAS, pero es para probar esto, lo que estamos haciendo, ¿sí? Y longitud.
lo que tenían recién. Y pegar acá el código anterior, y no se compliquen, pues yo les paso esto. Get longlist. El otro parámetro después del mensaje es la duración. Y no me olvido después del paréntesis el show para que se muestre. Bien. El código del manifiesto lo que pasé último por el chat, esos user permission. Eso es lo que va en el manifiesto. Recuerden que los permisos van afuera de application, ¿no? Bien, entonces, por ahora lo único que me interesa es poner qué quiero que haga cuando haya una lectura, un cambio en mi ubicación, ¿sí? Y eso lo hicimos redefiniendo el método onLocationChain, ¿sí? En el onLocationChain pusimos la tarea de, bueno, la localización que recibís, muéstrame por pantalla, bueno, en el tono. ¿Y cómo uso esto ahora? Bueno, ahí lo vamos a hacer. Tenemos en el manifiesto, en el Android Manifest, pedido los permisos. Perfecto. Tenemos creada la clase detecta movimiento, que es una clase común y corriente, que le hicimos pública y que implemente location listener, ¿sí? A veces, como necesitábamos poner un TOAS acá, lo que hicimos fue, bueno, ponerle un constructor que reciba el contexto por parámetro, ¿sí? Luego, ¿qué hicimos? Desde el main ya teníamos el manager. Y a través de ese manager que nosotros vamos a poder poner ese listener, ¿sí? Al cambio de posición. ¿Qué propone la presentación acá, la diapositiva que hagamos? La diapositiva dice, mira, lo primero que deberías hacer es crearte un objeto del tipo cambia movimiento, del listener que vos creaste. ¿Sí? Podrías tener en una variable el tiempo, en milisegundos, la distancia que querés poner como margen, y después del manager invocar ese método, request location update. ¿Sí? Vamos por parte. Vamos a crear primero nuestro objeto del tipo la clase que implementa el listener. ¿Sí? Entonces, la clase que implementa el location listener, en mi caso se llama detecta movimiento. Lo vamos a crear de tipo detecta movimiento, de m igual a new, detecta movimiento. A diferencia de lo que está en la diapositiva, acá espera que le pase el contexto por parámetro. ¿Sí? Puedo poner this, y ya le estoy pasando referencia del contexto. Bien. Luego, vieron que decía, podrías tener en una variable de tipo float el tiempo, cada cuántos milisegundos querés que haga la lectura, cada 5 milisegundos, cada 5.000 milisegundos. Podrías tener la distancia, ¿sí? Float. Fíjense que los valores son de tipo float, no de tipo tope, ¿sí? ¿Por qué? Porque los métodos, ¿sí? Los parámetros, perdón, del método request location update los espera en float, ¿sí? Perdón, y el tiempo en long, un entero largo. Tiempo acá, tiene que ser un long, y la distancia, un float. Entonces vamos a poner que la distancia, supongamos, queremos que sea cada, no sé, si hay un cambio en mi posición de 10 metros, me avise, ¿sí? Él cada 5.000 milisegundos va a hacer lectura, hace lectura. ¿Hay un cambio entre la distancia anterior y esta de 10 metros? ¡Pum! Como mínimo. Ahí nomás va a avisar. ¿Cómo va a avisar? Bueno, para eso lo hacemos con el manager, punto, y utilizando el método que habíamos dicho. ¿Sí? Este request location update. Y le pasamos como primer parámetro, ¿sí?
de Location Manager, provider, ¿sí? Las lecturas van a ser del GPS. Segundo parámetro, fíjense que dice tiempo en milisegundos. Bueno, yo lo tengo, como ustedes, en la variable tiempo. Tercer parámetro, me está diciendo la distancia, el float que mide la distancia. Bueno, distancia. Y el otro parámetro es el listener, ¿sí? Es decir, el objeto que tiene los métodos que van a reaccionar cuando haya cambio. ¿Qué no le gusta acá? Se me combina esto. Bien. Bien. Bueno, acá me dice que necesita de los permisos. ¿Se acuerdan que tenemos que poner acá la rutina de permisos? ¿Sí? Tenemos que poner acá la rutina de permisos. Entonces, nos quedó. Nuestra clase detecta movimiento que implementa Location Listener, ¿sí? Que pedimos el contexto para poder usar los TOAS. En este caso, solamente redefinimos el método onLocation. Luego lo que hicimos es, desde el main, directamente, una vez que teníamos generado el manager, ¿sí? Creamos un objeto de la clase que implementa el listener, declaramos una variable para el tiempo, de tipo long, una variable para la distancia, de tipo float. ¿Por qué de esos tipos? Porque es el tipo de dato que recibe por parámetro el método requestLocationUpdate que tiene el manager, ¿sí? Entonces, una vez que creamos el objeto, pusimos el tiempo y la distancia, podríamos haber puesto literal, por parámetro, pedimos los permisos, recién después nos va a permitir usar el método, invocar de manager el método requestLocationUpdate, ¿sí? El primer parámetro que le pasamos acá fue que las lecturas van a ser desde GPS, cada cuántos milisegundos queremos que haga la lectura, y acá en distancia, cuál es el margen de distancia que quiero que reaccione, ¿sí? Los métodos del listener, ¿no? Sí. Porque cuando haya un cambio en esa entre el punto donde estaba, el punto anterior, sea de esa distancia como mínimo, se ejecuta el listener. Y eso debería ser todo para que yo pueda ir obteniendo lecturas. Para que esto, darme cuenta si funciona, tendría que ejecutarlo, ¿sí? Y probarlo fuera del edificio, ¿sí? Tendría que andar con el teléfono fuera del edificio. Recuerden que dentro del edificio no me va a dar, va a detectar que hay cambios de mi posición, ¿sí? Pero ponele de cada un metro. Lo que nosotros deberíamos hacer, porque han chequeado que por más que cierren la aplicación, aparece el todo, el mensajito, sigue funcionando. Segundo, invocar este método, removeUpdate, ¿sí? Del mismo manager, para sacar ese listener, ¿sí? Y por ahí, la forma correcta sería cuando la aplicación se va a destruir, por ejemplo, ¿sí? Antes de que se destruya, que remueva el listener. Para poder hacer eso, tendríamos que, primero, tener, pues decir, bueno, hago en el onDestroy, por ejemplo, acá, vamos a generar código. Con control O te hace el Override method. El over es exactamente. En el onDestroy directamente. Pero acá, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, yo tendría que decir de alguna manera, che, manager, o sea, vos, location manager, llamo al método removeUpdate, pero yo lo tengo como local update, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, tendría que tenerlo acá como atributo, ¿sí? Tener location manager, de acá, inicializarlo en el onCreate, ¿sí? Inicializarlo en el onCreate. Lo mismo con el listener, ¿sí? El detecta movimiento también lo tendría que tener como atributo. Detecta movimiento, inicializarlo también en el onCreate,
podemos poner para que se den cuenta que es mejor. Cosas bien. Y lo que tendría que hacer es, ahora sí, en el onDestroy, decir manager.removeUpdate. ¿Qué cosa voy a remover? El listener ese que se llama DM, ¿no? Detecta movimiento. Y eso sería todo, ¿sí? Obviamente cuando hay que volver a recompilar. Si desinstalan la aplicación, se elimina el servicio ese, ¿sí? Si desinstalo la aplicación, se elimina el servicio. Les vuelvo a pasar por el WhatsApp el código de esto. Y ahí pasé. En el movimiento, en nuestro listener, ¿sí? De tipo Location Manager, Location Listener, acá nosotros en el toast mostramos latitud y longitud, pero acá lo que podría suceder es que se genere un marcador, ¿sí? Y automáticamente lo infle en un mapa. Eso podría ser. O podría ser que, si la aplicación es para seguimiento de personas, por ejemplo, dentro de un recinto, podría ser que la localización se guarde en base de datos, ¿sí? Y en un panel se muestre, por otro lado, la posición de mis visitantes dentro de ese recinto, por ejemplo, dentro de ese predio. O sea, que podría, a la localización, como en este caso, mostrarla, pero era para mostrar cómo funciona esto nada más, sino generar un marcador y mostrarlo acá en el mismo dispositivo, en el mapa, donde estoy, ¿sí? Sería, o enviarlo a una base de datos, ¿sí? Para enviar mi ubicación y que otro la pueda reproducir, pueda ver en dónde me encuentro en este momento. ¿Sí? Esos podrían ser los usos que le podrían dar. Sí. O sea que hasta acá vimos que para poder obtener la localización podíamos hacerlo. De esta manera que resultó mucho más sencilla usando las librerías nativas de Android o utilizando las librerías de Google como la de Google API Client, que se ve que hay alguna actualización, alguna modificación, que después la vamos a ver y vamos a solucionar el inconveniente, de por qué no funcionó. Bien, otro ejemplito que les quiero mostrar es el siguiente, ¿sí? Es una alerta de proximidad. Una alerta de proximidad. Acá es obtener alertas del GPS y que nos advierta, que reaccione, ¿sí? Cuando se acerque a un determinado punto. ¿Estamos? Cuando estemos a cierto radio de distancia de un determinado punto, ¿sí? Dispare una alerta. Ese sería otro uso. ¿Estamos? Para eso les voy a pedir que hagan un proyecto nuevo y pongan que se llame, no sé, alerta de proximidad, por ejemplo. ¿Sí? Lo vamos a tratar de hacer al toque, así rapidito para ir trabajando. ¿Sí? O sea, vamos a poner un área, si nos acercamos. Bien. ¿Qué nos dice acá la teoría? Nos dice, mira, en Android podemos definir alertas que se disparen cuando nos acercamos a una determinada posición. ¿Sí? ¿Cómo nos va a avisar el sistema? Nos va a avisar generando un intent. ¿Sí? Vieron que el sistema operativo, ante determinados eventos, es lo que hemos visto, por eso creamos los broadcasts, el sistema operativo ante determinados eventos genera un intent. ¿Sí? Y nosotros podemos crear un broadcast que reaccione a esos intents. ¿Sí? Ahora, nosotros también podemos disparar un intent. ¿Sí? Nosotros también podemos crear nuestros propios intents, nuestros propios mensajes al sistema. Entonces, lo que propone, dice, para ello, primero debemos crearnos un intent propio. ¿Sí? Para ello, primero nos vamos a crear un intent propio. Y fíjense, dice, mira, el intent que vas a crear, dice, le vas a pasar un código ahí. Ese va a ser tu propio intent. ¿Sí? ¿Cómo un código? Sí, me dice que tenga un nombre que sea único. ¿Vamos? Que no se confunda con un intent, con un mensaje del sistema operativo. Ajá. ¿Y cómo podría crear una cadena que sea única y que
que no existe. Bueno, si tu proyecto se llama, por ejemplo, com.edusoft.alerta de proximidad, el paquete en donde está tu proyecto se llama igual, com.edusoft.alerta de proximidad. Ahí le podés poner el nombre al intent, ¿sí? ¿Qué sé yo? El que vos quieras. Yo pongo Luis. Vas a poner un nombre más profesional, qué sé yo. Alerta. Que vos quieras. Pero bueno, la forma de, digamos, asegurarte de que no existan dos con el mismo nombre es cualificándolo con el nombre, armando la cadena, cualificándola con el nombre del paquete de tu proyecto, ¿sí? Ese podría ser el código que usemos. Luego, ¿qué hacemos? Para programar las alertas de proximidad debemos especificar la latitud y la longitud y el radio de la zona de proximidad en metros, ¿sí? Bien. Lo tenemos eso por un lado. Pero acá me está quedando algo dando vueltas, porque me dice, mira, vos vas a crear un intent, ¿sí? Luego, con el método getBroadcast, ¿sí? A través de clase pending intent, ¿vos qué le vas a pasar? Vos le vas a pasar el intent, ¿sí? El mensajito, ¿y quién se va a hacer cargo de manejar ese intent? De reaccionar cuando se dispare ese intent, ¿sí? Esa notificación. Ahora veamos todo el conjunto, ahí va a empezar a caer la ficha. Para las alertas de proximidad, dice, tenemos que especificar latitud, longitud, el radio y la caducidad, ¿sí? En la caducidad, nosotros, si ponemos un valor -1, significa que este servicio va a quedar permanentemente alerta, funcionando, ¿estamos? Un valor -1 en caducidad significa justamente eso. Entonces, ya teniendo nuestro intent, ¿sí? Ya largando pendiente, ¿sí? Que decimos, bueno, mira, tenemos ese intent y está pendiente a ser disparado. Teniendo los datos de configuración, el centro del área de acción y el radio, ¿sí? Teniendo esos datos, ahora lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro manager, invocar de nuestro manager el método addProximityAlert. Este método que recibe como parámetro la latitud, la longitud, el radio, la caducidad y el intent. ¿Sí? Muy bien. Bien. Perfecto. ¿Qué va a suceder con esto? El manager va a estar pendiente, igual que recién, cuando le pedíamos que chequeara permanentemente nuestra ubicación y detectara si había cambios de 10 metros. Bueno, en este caso va a detectar si nos estamos acercando dentro de esas coordenadas, ¿sí? Dentro del radio en esas coordenadas. Si sucede, ¡pum!, dispara el intent que está guardado acá adentro, ¿sí? Dispara ese intent. Pero entonces a esto le falta algo más, ¿sí? Le falta, ¿y qué le falta? Esto que tenemos acá. El broadcast que va a reaccionar, cuando haya un cambio de localización, ¿sí? Cuando se haya acercado a ese punto, ¿sí? Pongo dentro del onReside. Y ahí poné lo que vos quieras, ¿sí? La tarea que querés que se ejecute cuando se haya acercado a ese punto, ¿sí? Bien. Pero yo sabía que cuando tenía un broadcast, ¿sí? Cuando tenía un broadcast, y el broadcast reaccione a determinado evento, yo tenía que crear un intent filter. ¿Se acuerdan? Tenía que tener un intent filter con a qué intent iba a reaccionar mi broadcast, ¿sí? Y luego lo registraba. Sí, bueno, acá tenés esa línea. ¿Cómo lo manejaría todo esto? ¿Cómo lo podría trabajar? Lo podría trabajar a todo esto. Bien. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué harían primero ustedes? Importar las
Las librerías no, ¿cómo estamos? Lo que Ya va en el tenemos manifiesto, los permisos, los permisos. Bien. exactamente. Primero los permisos. Permission, location. Location. Tengo los permisos. ¿Sí? Segundo, ¿qué haría? Hasta Tener permisos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, está bien, puedo ir a la activity? Sí, en la activity algo tengo que hacer. Tengo que crear un intent, ponerlo como pendiente, ¿sí? Después crear el manager, ¿está? Que es el que va a lanzar el intent, y en algún lado voy a tener que registrar el broadcast. ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué tendría que crear primero? El broadcast, ¿sí? El broadcast receiver, este tendría que crear. El que va a Claro, reaccionar. la clase. Tengo que crear la clase que Exactamente, claro, tienes la razón. clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, creamos, lo cierro acá para no confundir, creamos la clase, de nombre receptor de proximidad, le decimos que es una clase pública, que extiende de broadcast receiver, me pide que implemente sus métodos, ¿cuál? El onReceive. ¿Y acá qué pongo? Y bueno, la tarea que quiero que haga cuando el usuario, cuando se acerque el dispositivo a ese centro, a esa coordenada. Bueno, y acá puedo poner el TOA, poner algo, ¿no? Contexto, lo tengo. Fíjense que acá en este caso, cuando estoy en un broadcast, tengo el contexto, porque el onReceive recibe el contexto. El mensaje, qué sé yo, se está acercando, está dentro del radio, está dentro de la área. El tiempo, la duración del mensaje y el yo. Y eso es todo. Eso es lo único que tendría nuestra clase, ¿sí? Nuestra clase receptor de proximidad. La tarea que quiero que haga cuando se aproxime a ese radio, ¿sí? Esa sería la única tarea. Bien, entonces ahora nos vamos al main activity. Ustedes me paran cuando ven que no, que voy muy rápido, ¿no? Ahí yo les pasé el código de esto. Acá lo único que hicieron fue crear una clase, en mi caso, receptor de proximidad, que extienda de broadcast receiver, y el onReceive tiene esta única tarea, en este caso. Ahora, vamos a la activity. En el main activity, ¿se acuerdan que teníamos que primero crear, lo primero que teníamos que crear acá era el manager, ¿sí? Acá yo les voy a pasar la línea de cómo creamos el manager. Pongo yo acá. Voy a cargar el location manager. Esta es la línea de nuestro manager. Vamos a hacer después si hace falta sacarlo como atributo. Ahí está. Esa es la línea del manager. ¿Sí? Ya tenemos nuestro manager. Main activity. Tenemos nuestro manager. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear el intent con un código, ¿sí? Entonces acá, primero que voy a hacer yo acá, me voy a declarar una variable de tipo string, código, lo puedo hacer todo en la misma línea, pero bueno. ¿Se acuerdan que dijimos, si yo cualifico paquete.subpaquete, punto y el nombre que quiera, me aseguro de que ese intent siempre no tenga un nombre, un identificador igual a un intent que tenga el sistema. Entonces ahora creo el intent. Intent igual a
new intent. Y acá lo que va a pasar es que tengo, ya me lo importa automáticamente, y acá, código. El código es un string, es ese, le pasé acá. Entonces acá es lo que les decía yo, podría haber puesto entre comillas esto. ¿Sí? Ahora, a ese intent yo lo tengo que dejar como pendiente. ¿Sí? La línea para dejarlo como pendiente es esta. ¿Sí? Pending intent.getBroadcast. Pending. Para crearlo no es new. Pending intent.getBroadcast. Primer parámetro, el contexto. Segundo parámetro, un código de respuesta. Acá puedo poner número. ¿Sí? Si requiere respuesta, este creo que lo poníamos -1. El intent, ¿sí? Y una bandera. Ahí puede ser cualquiera. En este caso le puse 0 y creo que en la presentación nos mandamos un identificador. Acá lo importante es este parámetro que es el intent, ¿sí? Que yo lo voy a dejar como pendiente, a que sea disparado en algún momento. ¿Quién lo va a llegar a disparar en algún momento? El manager. Entonces, manager punto add proximity alert, ¿sí? Y acá, ¿qué espera? Y bueno, espera que le pase las coordenadas de latitud, longitud, radio, ¿sí? Si expira o no, y el pending intent. Acá entonces es lo que tenemos acá como float, latitud, ¿sí? Coordenadas del radio. Acá yo pongo cualquier valor, ustedes pongan las coordenadas de ustedes. Por ejemplo, -33 punto, F, que es un float que es longitud, -66 punto, cualquier número. Les pongan la que sacaron de Google Maps. El otro es radio, un radio de 10 metros, ponele. Y el otro, la caducidad. ¿No? Y dijimos que es un valor -1. Entonces acá van en ese orden. Latitud, longitud, radio, la expiración, que le puse caducidad, y el pendimiento. Bien, y acá, vuelta a la burra del trigo. Acá me está diciendo que requiere los permisos. Entonces, puedo copiar, lo copio del otro código, del otro proyecto, la rutinita de los permisos. Y que antes exista esto. ¿Sí? Están los permisos, y ahora sí me deja. Una parte del ciclo nada más. ¿Sí? Porque acá lo que estoy cumpliendo nada más es esto. Le estoy diciendo que si el dispositivo se acerca a ese centro, ¿sí? Y la distancia al centro está dentro de ese radio, él va a disparar ¿sí? Él lo dispara, pero nunca reacciona al broadcast. ¿Por qué? Porque para que el broadcast reaccione, yo tengo que registrar que ese broadcast va a reaccionar a ese intent, al que tiene ese nombre. ¿Sí? Por eso están otras líneas en la diapositiva, perdón, acá, que dicen, bueno, ahora lo que tendrías que hacer es crear un intent filter, ¿sí? En donde le decís cuál es el intent, el código del intent, al que va a reaccionar tu broadcast, ¿sí?
Entonces, yo lo estoy haciendo todo acá. Yo acá podría poner, esas líneas las tengo que poner debajo del manager. No, vos tranquilamente podrías ponerlo, seguir acá. Decir, bueno, mira, voy a crear ahora un intent filter. ¿Sí? Intent filter, que quiero que reaccione. Filtro le puse. Estaba caso de creatividad, pero no. La diapositiva. Filtro, new intent filter. Acá va el string, ¿sí? Con el nombre del intent al que quiero que después reaccione el broadcast. Bueno, como código. Esa es la ventaja de haberlo puesto, ven, en una variable, cosa de que cada vez que lo necesito, es una variable, si no, corro riesgo de por ahí poner algo en mayúscula, minúscula y ya no es lo mismo. Entonces ahora, ¿se acuerdan que para registrar un broadcast invocaban este método, register receiver, ¿sí? Y adentro la instancia del broadcast. Receptor de proximidad. Acá, que no le está gustando. Perdón, y le falta, claro, le falta el filtro, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo acá de esta forma que este broadcast va a reaccionar cuando encuentre un intent con esa cadena. ¿Sí? ¿Cuándo va a aparecer en el sistema un intent con esa cadena? Y cuando el alerta de proximidad haya detectado que se está acercando a ese radio, a ese centro dentro del radio este, ¿no? Ahí es donde se va a detectar. Esto de acá, y le paso por el grupo.